En esta segunda parte de la serie, 5 frases de Sócrates explicadas, continuaremos analizando cómo pueden ayudarnos en este tiempo las profundas enseñanzas de este gran pensador. Si te perdiste la primera parte de esta serie, asegúrate de echarle un vistazo después de ver este video para obtener aún más perspectivas inspiradoras de Sócrates. Comencemos. El enemigo más peligroso es aquel que controla tu mente. La frase, el enemigo más peligroso es aquel que controla tu mente, sugiere que la manipulación mental y la influencia sobre nuestros pensamientos y creencias pueden ser más peligrosas que una amenaza física directa. En otras palabras, cuando alguien tiene la capacidad de controlar o manipular la forma en que pensamos y percibimos el mundo, puede ejercer un poder significativo sobre nosotros. Esta frase hace hincapié en la importancia de mantener la autonomía intelectual y la capacidad de pensar críticamente. Sugiere que si permitimos que otros controlen nuestra forma de pensar, estamos en riesgo de ser influenciados en formas que podrían no ser beneficiosas para nosotros. En el contexto de la filosofía de Sócrates, esta frase podría ser interpretada como una advertencia contra la aceptación ciega de las ideas y creencias sin cuestionarlas. Sócrates enfatizaba la importancia de cuestionar, analizar y reflexionar sobre nuestras propias creencias y las ideas que nos presentan, en lugar de simplemente aceptarlas sin pensamiento crítico. Imagina que estás expuesto a un grupo en línea que promueve ideas extremistas o teorías de conspiración. Al principio, solo observas sin cuestionar mucho lo que se dice. Con el tiempo, empiezas a aceptar estas ideas como ciertas debido a la repetición constante y a la aparente coherencia dentro del grupo. A medida que estas ideas se arraigan en tu mente, pueden comenzar a influir en tu forma de pensar, afectando tus creencias, actitudes y decisiones. Sin embargo, es posible que no te des cuenta de que estás siendo manipulado intelectualmente por la información sesgada y poco verificada. En este ejemplo, el enemigo no es una amenaza física, sino la manipulación de tu mente a través de la difusión de información engañosa o distorsionada. Este tipo de control mental puede ser peligroso porque puede llevar a la adopción de creencias extremas o falsas que pueden afectar negativamente tu percepción de la realidad y tus interacciones con otros. La clave aquí es ejercer el pensamiento crítico, investigar y cuestionar las fuentes de información antes de aceptar ideas y creencias sin cuestionamiento. Mantener una mente abierta y cautelosa es esencial para evitar ser influenciado negativamente por aquellos que intentan controlar tu pensamiento y percepción, ya que eso puede tener un impacto profundo en nuestra vida y nuestras decisiones. Conócete a ti mismo. La frase, "Conócete a ti mismo", es una famosa inscripción que se encontraba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, un importante sitio religioso de la antigua Grecia. Esta frase es atribuida a Sócrates y tiene un significado profundo en el contexto filosófico y ético. En esencia, la frase, "Conócete a ti mismo", significa que es importante dedicar tiempo y esfuerzo a explorar y comprender nuestro propio ser, incluyendo nuestras emociones, pensamientos, deseos, virtudes, debilidades y valores. Se refiere a la importancia del autoconocimiento y la reflexión personal como base para el crecimiento personal, la sabiduría y la toma de decisiones informadas. Sócrates creía que conocerse a uno mismo era fundamental para alcanzar la virtud y la auténtica felicidad. A través de la autoexploración, podemos identificar nuestras áreas de mejora, nuestras motivaciones y nuestras creencias fundamentales. Esto nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores, así como mejorar nuestras relaciones con los demás. Imagina que estás en una etapa de tu vida en la que estás considerando diferentes opciones de carrera. Has estudiado una variedad de materias y tienes habilidades en áreas diversas. Sin embargo, sientes que te falta claridad sobre cuál camino profesional te haría más feliz y satisfecho. En lugar de tomar decisiones basadas en lo que otros esperan de ti o en lo que parece más prestigioso, decide dedicar tiempo a conocerte a ti mismo en un nivel más profundo. Comienza a hacer un inventario de tus pasiones, tus intereses, tus valores y tus fortalezas.
Reflexiona sobre cuando te sientes más entusiasmado, cuando te sientes más realizado, y cuáles son las actividades en las que pierdes la noción del tiempo. A medida que te conoces mejor, puedes descubrir que tienes una inclinación natural hacia un campo particular. Por ejemplo, podrías darte cuenta de que tus habilidades en la resolución de problemas y tu deseo de ayudar a los demás se alinean con una carrera en el ámbito de la salud o la psicología. Al dedicar tiempo a la introspección y el autoanálisis, estás aplicando el consejo, conócete a ti mismo. Esta reflexión profunda te ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con tus valores y deseos auténticos, lo que puede llevar a una mayor satisfacción en tu carrera y en otros aspectos de tu vida. En resumen, la frase, conócete a ti mismo, es un recordatorio de la importancia de la introspección y la autorreflexión como camino hacia la autenticidad, la sabiduría y el crecimiento personal. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La frase, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, refleja la idea de que una persona realmente sabia es aquella que es consciente de la limitación de su conocimiento y comprende que siempre hay más por aprender y descubrir. Esta actitud humilde y abierta a la autorreflexión es considerada una señal de verdadera sabiduría en muchas tradiciones filosóficas. En esencia, esta frase sugiere que aquellos que creen que lo saben todo o que se consideran expertos en todas las materias están limitando su capacidad de aprendizaje y crecimiento. Por otro lado, aquellos que reconocen su propia ignorancia y están dispuestos a aprender de los demás, a cuestionar sus propias creencias y explorar nuevas perspectivas, están más abiertos a la expansión de su conocimiento y comprensión. Sócrates creía que el primer paso hacia la verdadera sabiduría era el reconocimiento de la propia ignorancia. Él entendía que aunque pudiéramos acumular información y conocimiento, siempre habría más por descubrir, y que la humildad intelectual era esencial para el desarrollo continuo de la mente y el espíritu. En resumen, la frase, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, nos invita a abrazar la humildad y a estar dispuestos a aprender de los demás y del mundo que nos rodea, en lugar de creer que ya tenemos todas las respuestas. Imagina que estás participando en una discusión en grupo sobre un tema que crees conocer bien. Durante la conversación, otra persona presenta una perspectiva que contradice tus creencias y presenta argumentos sólidos respaldados por evidencia. Aunque inicialmente te sientes seguro de tu punto de vista, te das cuenta de que no tienes suficiente información para refutar sus argumentos de manera efectiva. En este caso, aplicar el principio de reconocer la propia ignorancia implicaría admitir abiertamente que no tienes todos los datos o conocimientos necesarios para argumentar en contra de la perspectiva presentada. En lugar de aferrarte a tus creencias originales sin considerar nuevas ideas, te abres a la posibilidad de que hay cosas que aún no sabes o comprendes por completo. Entonces, en lugar de intentar ganar la discusión a toda costa, podrías optar por escuchar atentamente a la otra persona, hacer preguntas para entender mejor su punto de vista y considerar cómo sus argumentos podrían influir en tu propia comprensión del tema. Al reconocer tu propia ignorancia y estar dispuesto a aprender de los demás, demuestras una actitud de humildad intelectual y apertura a nuevas ideas, lo que es un ejemplo práctico de aplicar el principio de la frase, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Hablar mal de los demás es un modo de desahogarse por no hablar mal de uno mismo. La frase, hablar mal de los demás es un modo de desahogarse por no hablar mal de uno mismo, implica que cuando una persona critica o habla negativamente de los demás, podría estar proyectando sus propias inseguridades, frustraciones o aspectos negativos hacia ellos. En lugar de enfrentar sus propios problemas o defectos, utiliza la crítica hacia los demás como una forma de distraerse o evitar enfrentar sus propias debilidades. Esta frase sugiere que las críticas hirientes o el chisme sobre otras personas pueden ser un reflejo de la falta de autoevaluación y autoaceptación. En lugar de lidiar con sus propios asuntos, algunas personas pueden sentirse momentáneamente aliviadas al enfocarse en las fallas de los demás, en un intento de desviar la atención de sus propios problemas o inseguridades.
En esencia, la frase señala que hablar mal de los demás puede ser una estrategia para evitar el autoanálisis y la autorreflexión, lo que podría ser más difícil y desafiante. En lugar de abordar sus propias deficiencias, algunos pueden encontrar consuelo en señalar los errores de los demás. Es importante tener en cuenta que esta frase enfatiza la importancia de la autoevaluación, la empatía y la comprensión hacia los demás. Reconocer nuestras propias debilidades y trabajar en mejorarlas nos permite crecer y desarrollarnos, en lugar de centrarnos en criticar a los demás para sentirnos mejor temporalmente. Imagina, por ejemplo, que tienes una amiga llamada Ana, que a menudo critica a otros amigos en común. Ella siempre encuentra defectos en lo que hacen, cómo se comportan o las decisiones que toman. Sin embargo, cuando alguien señala sus propias fallas o decisiones, Ana tiende a evadir el tema o justificar su comportamiento. En este caso, podría aplicarse la frase, hablar mal de los demás es un modo de desahogarse por no hablar mal de uno mismo. Ana podría estar utilizando la crítica hacia los demás como una forma de distraerse de enfrentar sus propias inseguridades, errores o comportamientos problemáticos. En lugar de confrontar sus propias acciones o actitudes, desvía la atención al enfocarse en los demás. Para abordar esta situación, podrías tratar de hablar con Ana de manera comprensiva y empática. Podrías intentar ayudarla a darse cuenta de que sus críticas podrían estar relacionadas con sus propias preocupaciones o inseguridades internas. Al fomentar la autorreflexión y la apertura a hablar de sus propias experiencias, podrías ayudarla a comprender cómo sus comentarios pueden reflejar su propia lucha interna, en lugar de ser simplemente una evaluación objetiva de los demás. Este ejemplo ilustra cómo la frase puede aplicarse en situaciones de la vida real, donde la crítica hacia los demás a menudo puede tener raíces en los propios problemas o inseguridades de una persona. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. La frase, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta, implica que la manera en que vivimos y las acciones que tomamos, tienen un impacto más significativo en las vidas de los demás cuando estamos ausentes que cuando estamos presentes. En lugar de buscar atención o reconocimiento constante, se trata de centrarnos en contribuir de manera positiva y significativa en la vida de las personas, de manera que se note cuando no estamos presentes. Esta frase destaca la importancia de dejar un legado duradero basado en cómo influimos en las vidas de los demás y cómo marcamos la diferencia incluso cuando no estamos presentes. En lugar de la aprobación superficial o el reconocimiento inmediato, nos invita a enfocarnos en las acciones y contribuciones que dejamos detrás. Imagina que eres un maestro en una escuela y tienes un enfoque constante en ser un mentor y un apoyo real para tus estudiantes. En lugar de buscar la atención o el reconocimiento público, trabajas diligentemente para ayudar a tus estudiantes a crecer académica y personalmente. Tus esfuerzos se centran en brindar orientación, inspiración y apoyo a tus estudiantes en su aprendizaje y desarrollo. Te tomas el tiempo para entender sus necesidades individuales y te esfuerzas por ayudarte a superar obstáculos y alcanzar su máximo potencial. Con el tiempo, tus estudiantes comienzan a demostrar un progreso significativo y un mayor sentido de confianza y autoestima. A medida que avanzan en sus estudios y en la vida, te das cuenta de que tu influencia ha dejado una marca duradera en ellos. Incluso después de que hayan pasado a otras etapas de sus vidas o te hayas retirado, tu ausencia se siente porque tu impacto positivo ha dejado una huella significativa en sus experiencias y perspectivas. En este ejemplo, estás aplicando el principio de la frase, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Estás priorizando el impacto duradero y la contribución positiva en la vida de tus estudiantes, en lugar de buscar la atención o el reconocimiento inmediato. Tu influencia se siente incluso cuando no estás presente físicamente, ya que ha ayudado a moldear el crecimiento y el éxito de tus estudiantes. En conclusión, la frase, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta, sugiere que es más valioso vivir de tal manera que nuestra influencia positiva se sienta incluso cuando no estamos alrededor, en lugar de esforzarnos por ser el centro de atención constantemente.
Es un llamado a enfocarnos en impactar positivamente en las vidas de los demás, de manera que nuestra ausencia sea notable y significativa.